Hace algunos años conocí en una congregación a dos hermanos que me llamaron mucho la atención. El uno le había dado estudio bíblico para cuando él era una persona que tenía muy malos antecedentes ante la sociedad. Esta persona había progresado tanto, su progreso fue tan asombroso que llamaba la atención, puesto que el hermano que le dio estudio bíblico era un siervo ministerial. Y el que fue el estudiante de este siervo llegó a ser el anciano, el superintendente de la congregación. Es decir, su estudiante de la Biblia llegó a dirigir la congregación, a dirigir al hermano que le había enseñado a conocer a Jehová. Pero, ¿cómo reaccionaría alguien que nota que eso sucede en su congregación? Me llamó mucho la atención de este hermano que le dio el estudio bíblico. Era muy humilde, muy modesto, muy obediente a su estudiante que ahora era el superintendente de la congregación. Ese tipo de ejemplos nos llegan muchísimo al fondo a nuestro corazón al conocer hermanos que están dispuestos a apoyar todo lo que Jehová dice sin importar a quién utiliza. Eso es lo que analizaremos en esta sección de tesoros de la Biblia. Al principio Saúl era humilde y modesto. Y es que este hombre a quien Jehová escogió tenía las cualidades que el Todopoderoso necesitaba para ese momento. ¿A qué tipo de cualidades? Bien, veamos por ejemplo lo que sucedió una vez que Saúl se encontró con Samuel en el camino sin conocerse ninguno de los dos. Aunque Samuel sabía que el que venía era el escogido por Jehová, Saúl lo confundía con otra persona. Cuando Samuel le hizo ver de que Jehová estaba escogiéndolo a él, a Saúl, dijo las siguientes palabras que vemos en el 1 de Samuel, capítulo 9, y el versículo 21. Al oír esto, Saúl contestó: «¿Pero no soy yo de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y no es mi familia la más insignificante de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué me dices eso a mí?». Saúl con estas palabras estaba indicando que él reconocía que era humilde y modesto. Porque al comienzo del capítulo 9 del 1 de Samuel se indican características que ningún otro hombre en Israel tenía. Era muy atractivo, era muy alto. Era una persona que podía tener las cualidades no solo físicas que un hombre quisiera tener, sino que también Jehová estaba viendo sus cualidades espirituales. Tenía las cualidades que Jehová necesitaba. Cuando se lo comenzó a buscar para ungirlo como rey, para escogerlo, demostró que no era aparentemente la persona que debería ser usada por Jehová. Veamos por favor en el 1 de Samuel, esta vez el capítulo 10 y los versículos 20 al 22. En el 20 y 21 se habla que familia por familia fue escogida para encontrar al hombre preciso. Pero al final del versículo 21 dice: «Finalmente el escogido fue Saúl, hijo de Quis, pero lo buscaron y no lo encontraron por ningún lado. Así que le consultaron a Jehová: ¿Ya está aquí ese hombre?». Y Jehová les respondió: «Está allí, escondido entre el equipaje». ¿Puede usted imaginarse un hombre atractivo, escogido por Jehová, que tenía las cualidades necesarias? Estaba escondido, aterrado, se le hacía difícil aceptar el cargo del rey. Pero Jehová se fijaba en su corazón en ese momento y que tenía las cualidades que Jehová necesitaba para dirigir a su pueblo. Eso también sucede hoy día en nuestras congregaciones. Es hermoso cuando escuchamos un nuevo nombramiento como siervo ministerial, o como anciano de congregación, o con alguna otra función dentro de la congregación. Puede que uno, si le recibe esta asignación, no se siente digno de llevarla a cabo. Pero no se lo está escogiendo por ser atractivo, no se lo está escogiendo por tener muchos años en la organización. Jehová lo está escogiendo porque tiene las cualidades precisas: humildad y modestia. Cuando uno reconoce todo esto, que estamos al servicio de Jehová, nuestra manera de actuar comienza
a dejarse influenciar por el Espíritu de Dios. Por ejemplo, una vez que sin duda le costó muchísimo a Saúl comenzar a dirigir a un pueblo que jamás había tenido un rey. Sin embargo, la gente comenzó a protestar. Como es lógico, no todos están en ocasiones de acuerdo con una decisión que se tome. Cuando se supo que era el rey y cuando él iba a dirigir en batallas para liberar a Israel de sus opresores, muchos se quejaron. Veamos algunas quejas. En el 1 de Samuel capítulo 10, ahora el versículo 27. Sin embargo, unos hombres inútiles dijeron: ¿cómo nos va a salvar este? Lo despreciaron y no le llevaron ningún regalo. Pero él se quedó callado. Es posible que sin querer dentro de la congregación a veces pueda suceder algo así, que alguien no esté de acuerdo con su nombramiento. Como el caso que les contaba de este hermano que dio un estudio bíblico a alguien que no tenía buenos antecedentes como ser humano, sin embargo llegó a ser superintendente de la congregación. Y él jamás dijo nada malo del anciano. Siempre lo apoyó 100% porque reconocía que era la decisión de Jehová. Pero otros tal vez no reaccionen así, como estos que se quejaron de la decisión de ser escogido Saúl para el rey. ¿Cómo actuó Saúl, sabiendo que algunos estaban hablando mal de esa decisión? Ahora, en el capítulo 10, el versículo 13, cuando se sugirió matar a estos que se estaban quejando y hablando de manera no agradable, dijo en el versículo 13, pero Saúl dijo: no se va a matar a ningún hombre hoy, porque hoy Jehová ha salvado a Israel. Qué hermosa actitud de humildad y modestia. Y es agradable ver en nuestras congregaciones cómo cuando se da un nuevo nombramiento, todos apoyamos de buena gana, reconociendo que es Jehová el que escogió a ese hermano. Pero, ¿qué hizo Saúl también para demostrar que él no estaba tomando decisiones por sí misma, que siempre se apoyaba en el poder, en el Espíritu Santo de Jehová? Si vemos en el 1 de Samuel, el capítulo 11, ahora los versículos 5 al 7, escuchamos lo siguiente. Saúl venía del campo guiando el ganado. Entonces preguntó: ¿qué le pasa al pueblo? ¿Por qué están todos llorando? Así que le contaron lo que habían dicho los hombres de Jabes. Cuando Saúl lo escuchó, el Espíritu de Dios lo llenó de poder y él se puso muy furioso. Agarró 2 toros, los cortó en pedazos y envió los pedazos por todo el territorio de Israel con los mensajeros, quienes iban diciendo: esto es lo que le va a pasar al ganado del que no siga a Saúl y a Samuel. Con eso el pueblo se llenó del temor de Jehová y se pusieron en marcha como un solo hombre. Como nos dimos cuenta, el Espíritu de Jehová influenció, entró en operación sobre Saúl y él actuó en conformidad con lo que Jehová decía. Como vemos aquí en la fotografía, una hermana tiene una consulta con un anciano. Para él, por sus años de experiencia, podría ser muy fácil decir su opinión personal de cómo solucionar o qué decisión tomar por parte de esta hermana. Pero ¿qué es lo que hace él? De manera humilde y modesta, reconoce que quien debe dar la respuesta a una pregunta que envuelve una relación con Jehová es precisamente el Todopoderoso mediante su palabra. Cuando los ancianos aconsejan, ayudan a tomar decisiones usando la palabra de Dios, están reconociendo que el que dirige su pueblo es Jehová con Jesús a su cabeza. Esa es una excelente manera de demostrar que sus responsabilidades y habilidades provienen de Jehová. Y eso es lo que queremos nosotros todos agradecerles a la congregación. Que nuestros hermanos siempre sigan demostrando humildad, que siempre siguen demostrando modestia y que cada uno de nosotros debe apoyarlos completamente, porque al hacerlo estamos apoyando a Jehová y a Jesús como el cabeza de la congregación.